bendiga en esta noche. Buenas noches. Les damos la bienvenida al entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial a todos los pastores, pastoras, siervos de Dios, líderes en Colombia y en el mundo. Dios los bendiga a las personas también que ven esta repetición. Le vamos a pedir el favor al pastor Jainer Huila que inicie con una oración. Amén, mi pastora. Muy buenas noches para todos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos estás preparando como discípulos para la evangelización mundial. Gracias por cada hermano, cada pastor, cada líder que se ha podido conectar esta noche. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre Santo, y que nos dé un corazón enseñable esta noche, Señor. Que podamos salir de este lugar edificados para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora vamos con un tiempo de enseñanza a cargo del pastor Ovidio. Pastor, Dios le bendiga. Siga, por favor. Dios les bendiga a todos mis amados, muy buenas noches. Damos la bienvenida a todos los pastores, a los líderes que están conectados en esta hora. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a estar mirando algunas diapositivas y recuerden que a mí me gusta dar mucho contexto de las clases anteriores. Siempre es bueno dar ese contexto para que podamos refrescar y retroalimentarnos nuevamente de lo que hemos estado compartiendo. Entonces vamos a ir hasta la bendición del hombre original. Ahí tienen sus cartillas y esta lección está en la página número 5. Recuerden que las páginas son los números de la parte inferior de la hoja. Esa lección sería la lección 2, así se llama. Lección 2, la bendición del hombre original. Estuvimos viendo que el hombre fue creado a la imagen de Dios y el hombre también fue creado con la bendición de Dios. Ahí en esa lección 2 de la bendición del hombre original, estuvimos mirando también lo que es el pacto. Génesis 2, 16 y 17, ahí encontramos el pacto. ¿Qué es el pacto? Es la palabra que Dios le dio al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ahí tenemos esa lección. Pero si nos vamos un poquitico más para atrás, les estuve compartiendo los 5 pasos para entender el Evangelio. Pastor, ¿cuándo vamos a ver esos 5 pasos para entender el Evangelio? Los vamos a ver a lo largo del entrenamiento. El paso número 1 es la creación. Dentro del paso 1, que es la creación, ahí es donde enseñamos la bendición del hombre original. El paso número 2, ¿cuál es? Léanlo por favor en la pantalla. El pacto. Muy bien. Ese es el paso número 2. El pacto es la palabra de Dios. Génesis 2, 16 y 17. Paso número 3 es la caída. Esto nos lo enseñó el pastor Emilio hace 8 días, que es el problema fundamental del no creyente: diablo, pecado y separación, y las consecuencias que vinieron de este problema fundamental. Paso número 4 es la promesa. Ahí es donde viene Génesis 3:15, donde Dios da la palabra de que viene el Salvador, viene la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer es Cristo, es el Salvador del mundo. Ahí tenemos la promesa. Y a raíz de que Dios da esta promesa en Génesis 3:15, entonces se va a escribir y se va a desarrollar toda una historia en el Antiguo Testamento. Toda esa historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento, todos los eventos, todos los personajes del Antiguo Testamento, todo lo que está allí involucrado es porque hay una promesa de que va a venir un Salvador.
Por eso hemos enseñado, no se concentre tanto en los personajes del Antiguo Testamento, porque ellos hacen parte del proceso para que se cumpliera el propósito, que es la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección. Porque a veces hacemos más énfasis en los personajes del Antiguo Testamento sin entender que todos estos personajes eran parte del proceso. Hacemos muchas veces énfasis en los eventos del Antiguo Testamento sin entender que todos estos eventos fueron parte del proceso hasta que viniera el Mesías, hasta que viniera el Cristo, que es el paso número 5 que tenemos ahí en pantalla, que es el cumplimiento. ¿Qué dicen los teólogos? Si nosotros enseñamos el Evangelio en orden, la gente lo va a entender mejor. Y los teólogos dicen que si entendemos los primeros 3 capítulos de Génesis, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, habremos entendido la mitad de la Biblia. Así de importantes son estos 3 capítulos. Y los primeros 4 pasos para entender el Evangelio están en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis capítulo 3. Así de importante es lo que estamos estudiando los días lunes. Entonces ahí viene la lección del hombre original, creados a la imagen de Dios, con la bendición de Dios, vino el pacto y las consecuencias. Génesis 3 del 1 al 10, encontramos el problema fundamental del no creyente. Yo puse aquí un número abajo, espero que lo puedan ver desde ahí, que es el 3. Siempre que les preguntemos y si hacemos un examen más adelante, les vamos a preguntar cuál es el problema fundamental del no creyente. Entonces usted nos va a decir, ese problema consiste en 3 puntos. Número 1, el diablo. Apareció en Génesis 3, del 1 al 5, la serpiente antigua, engañó a la mujer cometió pecado, le dio el fruto a su marido y este también cometió pecado. Desobedecieron el pacto, quebrantaron la palabra de Dios. Y esto trajo una consecuencia terrible. Del versículo 7 en adelante, ellos ya quedaron separados de Dios. Ahí fue cuando vino la muerte espiritual. Ellos tenían vida física, pero también tenían vida espiritual en el huerto. Y la advertencia en el pacto fue, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y efectivamente murieron espiritualmente. Y eso lo podemos comprobar con Efesios 2:1. Anótelo ahí, por favor. Con Efesios 2:1 podemos comprobar que lo que dijo Dios se cumplió. Porque miles de años más adelante, el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios y allí les dice que Dios les dio vida porque ellos estaban muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Hace referencia el texto. Y así tenemos que ver a la humanidad, así tenemos que ver al no creyente, ¿sí? Esto es lo que va a volver a levantar el evangelismo, esto es lo que va a volver a levantar el discipulado, esto es lo que va a levantar la evangelización mundial, los grupos pequeños, las misiones. Cuando entendamos que este problema es un problema espiritual, el problema fundamental, anótelo por favor ahí, el problema fundamental es un problema espiritual. Y ese problema espiritual, anótelo ahí por favor, no se puede resolver con nada material. Entonces hay seres humanos que están enfermos y el problema más grave no es la enfermedad, porque muchos de esos seres humanos que hoy están enfermos van a ir al médico, van a recibir tratamientos y muchos de ellos van a ser sanados, pero si se mueren se van al infierno, porque no tienen el evangelio, no tienen a Cristo, tienen 3 problemas. Cuando están practicando el pecado, Satanás y los demonios tienen autoridad sobre ellos. Las tinieblas los gobiernan. Por eso muchos cuando vino Cristo no entendieron que Él era un Mesías, un libertador espiritual. Él venía a libertarnos del pecado. ¿Y qué pensaron los discípulos? ¿Qué pensó el pueblo de Israel? Que Él venía a ser un libertador como el rey David, que iba a destruir al imperio romano. Veían una libertad más que todo política.
Veían una libertad más que todo donde el Mesías iba a levantar otra vez a la nación de Israel como una potencia, pero no entendieron en su momento que él venía como Mesías espiritual a solucionar el problema con el diablo, con el pecado y con la separación. Entonces, el problema más grave que tiene la humanidad no es la enfermedad, porque muchos se van a sanar y sanos, sin el evangelio, se van a ir al infierno. El problema más grave no es la pobreza, porque muchos salieron de la pobreza, pero siguen sin Cristo, siguen sin el evangelio, y si se mueren, sus almas irán al infierno. Y Hebreos 9:27 dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Entonces, la iglesia, nosotros los pastores, los líderes, debemos entender que el problema más grave de la humanidad es un problema espiritual. Muchos creen que con la parte política se van a solucionar muchas cosas, y tal vez sí, pero el problema espiritual solo lo puede resolver Cristo. Este problema fundamental solo lo puede resolver el Evangelio. Entonces vamos a las casas, empezamos a hablar con las personas, o Dios trae a las personas a nosotros, nos empiezan a hablar de que tienen muchos problemas, problemas de diferentes índoles, y resulta que a veces nos enfocamos en esos problemas transitorios, nos enfocamos en esos problemas temporales, a veces nos enfocamos y hasta enseñanzas enfocadas en esos problemas materiales, desconociendo que el problema más grave que tiene todo ser humano es el problema espiritual. A Dios daremos cuentas, por eso el Señor nos está entrenando, nos está preparando y capacitando. Él no quiere que entretengamos a las personas. La congregación no es un lugar de entretenimiento. La congregación es un lugar de entrenamiento de discípulos, discípulos que se van a levantar, que van a conocer las escrituras y van a hacer solo Biblia, solo Cristo y van a practicar las 5 solas de las que hemos estado hablando. 5 solas que fueron los pilares de la Reforma Protestante. Hay que volver a la escritura, hay que volver al origen. Génesis significa principio, origen, comienzo. Hay que volver al libro de Génesis, hay que volver a los primeros 3 capítulos, hay que levantar a los discípulos con estas enseñanzas, porque esto nos da luz y cuando uno entiende algo, recibe gozo, recibe felicidad. Si hay algo que me hace a mí feliz es cuando entiendo algo. Y así creo que es con muchas personas. Cuando las personas entienden bien el Evangelio y entienden bien lo que sucedió aquí, alguien que lea por favor ahí la imagen, ¿qué encuentra en la pantalla? Lo mismo, otra vez el número 3. ¿Queremos saber cuál es la raíz de todos los problemas? La raíz es de índole espiritual. Esa es la raíz de todos los problemas. Diablo, pecado y separación. De ahí se desprenden todos los problemas de la humanidad. Y todo esto ocurrió en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. La solución, solo Cristo, solo Evangelio. No hay otra solución para esto. Ni las actividades, ni los eventos, ni muchas cosas que tal vez puedan hacer. Nada que no tenga el contenido del Evangelio puede solucionar estos 3 problemas. ¿El Evangelio qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio son las buenas noticias, pero esas buenas noticias se tratan de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos enseñando? ¿De qué estamos predicando? Podemos tener personas sentadas en la congregación que todavía no han entendido el Evangelio. Podemos tener personas sentadas en la congregación que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Pero para eso Dios nos ha preparado en este tiempo para que podamos seguir creciendo. Para eso son los ministerios. Los ministerios están para la edificación de los santos hasta que todos lleguemos a la misma estatura de Cristo. Bien, cuente ahí cuántas manzanas tiene ese árbol. ¿Cuántas manzanitas hay en el árbol? A ver, yo no veo a nadie contando. Una, dos, sí, señores, 6 manzanas. Hay gente
que está cogiendo el fruto que da la raíz. Estas 6 manzanas es el fruto, ¿sí? Todo esto viene del fruto de la raíz. Hay unos que están cogiendo las hojitas, quieren solucionar el problema cogiendo hojitas, hojitas, hojitas. Otros cogiendo la manzana. Pero resulta que coge la manzana, coge el fruto y vuelve al tiempo, otra vez vuelve a salir. Entonces, los 3 puntos que miramos, diablo, pecado y separación, son los que dan estos 6 frutos. A ¿Cómo llamó el pastor Emilio y cómo está escrito en la cartilla a estos puntos? 6 estados del no creyente. Así se llama. Esos 6 frutos que vemos ahí, producto del diablo, el pecado y la separación, lo que hay aquí en la raíz, se llaman los 6 estados del no creyente. Esto es un diagnóstico que se ha hecho. Esto lo hizo un pastor de Corea. Dios le dio esta iluminación, le dio esta guía. Era un pastor que lo enviaron a evangelizar y él fue a unos pueblos de Corea y allí en Corea empezó a predicar el evangelio. Él empezó a estudiar los 4 evangelios, la vida de Cristo y se concentró en predicar solo Cristo, solo evangelio, en vivir lo que había hecho Cristo en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Y allí él encontró unas respuestas y en esas respuestas encontró que los creyentes tienen 6 problemas. Puede que sean más, pero él plasmó estos 6. ¿Para qué la iglesia debe conocer estos estados? Porque cada vez que veamos al no creyente, no lo vamos a ver con los mismos ojos. Después de que recibamos estas enseñanzas, si no lo habíamos visto así, nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Vamos a ver el campo, vamos a ver a las personas totalmente diferentes. Y vamos a entender que el problema con el diablo, el pecado y la separación, esto no se soluciona juzgando a la gente. Si yo emito juicios o si yo soy una persona que siempre estoy juzgando al no creyente porque practica X o Y pecado, si juzgarlos solucionara este problema fundamental, este problema espiritual, pues ese sería entonces el trabajo de la iglesia. Salgamos a juzgar a todas las personas, pero esa no es la solución. Por eso a nosotros no nos queda bien estar juzgando y criticando al no creyente, por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por esto, por aquello, porque es que juzgar, murmurar, hablar de ellos, criticarlos no los va a salvar. Lo único que va a salvar al no creyente es cuando se levante la iglesia de Cristo y vayamos con solo Cristo y solo evangelio, que ahí es la solución, no hay más soluciones. Entonces, el no creyente está ciego espiritualmente. El no creyente, otra forma metafórica en que la Biblia lo muestra es, está muerto. Entonces, a veces, cuando no tenemos este contenido, empezamos a condenar, a señalar, a juzgar. Entonces viene la famosa llamada Semana Santa y ahí muchos empiezan a decir, uy, mire esta gente tan ignorante, mire esa gente cargando esos yesos, mire esa gente cargando esos muñecos. Ahí uno se da cuenta que no han entendido el Evangelio. Porque si yo voy a la escritura me dice, están cieguitos espiritualmente. Están ciegos espiritualmente. El Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, cuando yo entiendo que esto es de naturaleza espiritual, el problema fundamental es de naturaleza espiritual y que hay un reino de las tinieblas detrás de todo esto, entonces yo voy a sentir ese amor por el no creyente.
Eso es lo que yo tengo que sentir, amor como Cristo, que cuando veía las multitudes decían que eran como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús comía con los publicanos. Jesús comía con los pecadores que eran los más odiados, aún por los religiosos, por los fariseos. Debemos ser como Jesús, debemos imitar a Jesús, hacer lo que Jesús hacía. Jesús iba por las aldeas, por los pueblos, por el templo, por las sinagogas. El ministerio de Jesús fue un ministerio itinerante, no fue un ministerio encerrado en cuatro paredes. Nosotros no podemos centralizar todo en un solo lugar. Hay que empezar a descentralizar el evangelio. Hay que empezar a empoderar a los líderes. ¿Cómo empoderamos a los líderes? Preparémoslos, entrenémoslos, capacitémoslos, apoyémoslos, oremos por ellos. Empecémosles a delegar ya enseñanzas en las casas, en los grupos familiares. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia se levante a predicar, que la iglesia descentralice, no solamente en la congregación, sino en las casas, los apartamentos, las calles, donde Dios nos abra puerta. Entonces hoy muchos están concentrados en sermones y mensajes enfocados en lo material, en lo material, en lo material. Y Dios dice, con toda la prosperidad y todo lo material se van a ir al infierno, porque no les estás dando la solución para el problema espiritual que ellos tienen. Entonces, si hay algo grave, es que la gente se pierda dentro de las mismas congregaciones porque no tengo un mensaje direccionado o un mensaje que vaya con la misma corriente de Cristo, que vaya en la misma corriente del Padre y del Espíritu Santo. Y el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros los pastores, los maestros, los líderes. Pero no es tarde. En la soberanía de Dios, Él ha permitido muchas cosas y este es el tiempo de que nos volvamos a la Escritura, volvernos a las sendas antiguas, volver a predicar a Cristo, volver a predicar el Evangelio como se ve en el libro de los Hechos. Hay que volver al libro de los Hechos. Ese era el mensaje núcleo. El mensaje núcleo y el mensaje principal de los apóstoles, de los discípulos, era Cristo. El Cristo muerto por los pecados, el Cristo resucitado. Y Jesús es el Cristo. Todo el que haya estudiado el libro de los Hechos, todo el que haya enseñado el libro de los Hechos expositivamente, capítulo por capítulo y versículo por versículo, encontrará que ese era el mensaje núcleo de la iglesia. Eso es volver a las sendas antiguas, volver a predicar a Jesucristo. Vamos a pedirle un favor al pastor Jorge que nos lea qué era lo que hacía Pablo. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:2. Si el pastor Jorge está por ahí, por favor, lo lee. Amén. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Qué se propuso el apóstol Pablo? A predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y hizo el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, y después de esos viajes fue que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento. Se le atribuyen a Pablo 13 cartas. Algunos dicen que la de Hebreos, otros dicen que no. Yo creo que fueron 13 nomás. Estuve estudiando sobre la parte de la autoría de la carta de Hebreos y hay muchas cosas que indican que no fue Pablo el que escribió Hebreos. Entonces, aún así, él escribió aproximadamente el 70 al 75% del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y él dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, le dice a los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue el mensaje de Pedro, ese fue el mensaje de Pablo, ese fue el mensaje de Esteban, ese fue el mensaje de Felipe, ese fue el mensaje de los apóstoles, ese fue el mensaje de la iglesia primitiva y ese tiene que ser el mensaje de la iglesia moderna. Debemos recuperar el evangelio. Pastor, pero yo predico el evangelio. Debemos recuperarlo con más fuerza, que los discípulos tengan fuerza. ¿Por qué muchos no hablan el evangelio? ¿Por qué muchos no hablan de Cristo? Pedro dijo en Juan, en Hechos 3:6, de lo que tengo te doy. No puedo dar evangelio cuando no tengo evangelio.
Tengo conocimiento. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es estar lleno del evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué pasó en el primer amor cuando todos hablábamos de Cristo? Alguna vez decía una mujer, cuando sabíamos menos, hablábamos más. Y ahorita que sabemos más, hablamos menos. Y a veces hablamos muchas cosas, tantas cosas, pero muchas de esas cosas sin Cristo. Muchas enseñanzas, muchos sermones, pero sin Cristo, sin evangelio. Hay muchos concentrados en los dones del Espíritu Santo. Yo soy continuista para que lo sepan. No soy cesacionista, soy continuista. Le voy a revelar mi identidad teológica. Yo soy penterreformado, no sé si ha escuchado ese término. Creo en doctrinas pentecostales, no todas, hay algunas cosas que no comparto. Creo en algunas doctrinas de los reformados, pero también hay unas cosas que no comparto de ellos. Entonces, trato como de tener un equilibrio, ¿sí? Trato de ser muy bíblico, de ser muy escritural. Soy continuista, pero cuando yo voy a la Biblia no me manda a enfocarme en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia. Y a través de los dones del Espíritu Santo también sabemos que hay muchos que han llegado a conocer a quién, a Cristo, el Evangelio. Estuvimos estudiando que todas las señales que hizo Jesús en el Evangelio de Juan, convertir el agua en vino, resucitar a Lázaro, sanar paralíticos, sanar ciegos, sanar leprosos, todas esas señales se escribieron ¿para qué? ¿Para qué se escribieron todos esos milagros? Juan 20:31 dice, vamos a leerlo, Juan 20:31, ¿para qué se escribieron todas las señales que hizo Jesús en Juan? Pero vamos a ver que no solamente fueron las señales o los milagros en Juan. ¿Para qué Jesús hizo todos esos milagros en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan? ¿Por qué Jesús echó fuera tantos demonios? ¿Por qué Jesús caminó sobre las aguas? Todo eso tenía un propósito. Leamos cuál es el propósito de los milagros que hace Jesús. Pero estas se han Juan escrito para que 20:31. creáis, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas Bueno, estas cosas se escribieron, estas señales, estos milagros, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, le dejo claro, soy continuista, creo en los dones del Espíritu Santo, soy moderado porque vemos que hay muchos extremos y que por eso algunos ya no creen, porque hay abusos y excesos se han visto. Y por eso otros se han ido al otro extremo de negar ya muchas cosas. Pero no puedo centrarme en los dones del Espíritu Santo. Tengo que centrarme en Cristo. Tengo que centrarme en el Evangelio. Si voy en la misma dirección con Cristo, todo lo demás se va a dar. Si voy en la misma dirección con Cristo, todo lo demás va a fluir. Si voy en la misma dirección con Cristo, todo se va a multiplicar. Si voy en la misma dirección con Cristo, van a venir los recursos y la economía para hacer la obra que Él me encomendó. Esto no se trata de mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando voy a un lugar, es Cristo yendo a ese lugar a través mío. Cuando voy a predicar el Evangelio, a enseñar la Escritura, es Cristo enseñando a través mío, por el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús no dijo que el poder del Espíritu Santo era para ser testigos del Espíritu Santo. Jesús dijo que el poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Él. Y por eso vemos una iglesia en el libro de los Hechos predicando a Jesucristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Y hubieron milagros y hubieron señales, ¿pero por qué? Porque estaban haciendo lo que Cristo les mandó a hacer. La iglesia que va a tener el 100% de respaldo y el 100% de respuestas es la iglesia que está haciendo la voluntad de Cristo. Id y haced discípulos, id y predicad el evangelio. 100% de respuestas, anótelo ahí. Usted, si es un discípulo que va en la misma dirección con Cristo, va a tener el 100% de las respuestas. Los discípulos ya están preparados en el campo. Las obras ya están todas preparadas en el campo. Efesios 2:10 dice que Él preparó obras de antemano para que andemos en ella.
Vamos a leer Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios preparó obras de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Si Jesús quiere ir a algún lugar, entonces por medio de nosotros Jesús va a ese lugar. Por medio suyo Jesús va a ese lugar. Jesús llamó a sus discípulos y sus discípulos no pudieron resistir su llamado, porque era la voz de Cristo. Si nosotros recuperamos la voz de Cristo y recuperamos la voz del buen pastor en este tiempo, entonces los discípulos se van a levantar. Los discípulos solo responden a la voz de Cristo. Mis ovejas, Juan 10:27, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Leámoslo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está, las ovejas solamente responden a la voz de Cristo. Yo tengo que morir. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, dice Pablo en Romanos, yo fui crucificado con él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con él. Cuando Cristo murió, yo morí con él. Ovidio Arango tiene que morir. La única forma en que el Padre se agrada de nosotros es cuando ve al Hijo en nosotros. Cuando Cristo se fue a bautizar por Juan el Bautista, se escuchó una voz en los cielos, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La única forma que el Padre se pueda complacer es cuando vea a Cristo en nosotros. Y cuando el Padre vea Gálatas 2:20 en nosotros, es cuando el Padre se va a complacer. Ya no vivo yo. El Padre dice, ya no vivió Ovidio Arango. Ya no veo a Ovidio Arango. Ya no veo al viejo hombre. Ahora veo a Cristo, mi Hijo ahí. Y las personas que están llegando a los caminos del Señor, los nuevitos, entonces ahí se está formando Cristo en ellos. Poco a poco, mes tras mes, año tras año, se está formando Cristo ahí. Por eso Pablo dice, oro y estoy como con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a mirar ese texto en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien. Y Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hay algunos en los que Cristo todavía se está formando. Hay otros donde Cristo ya se formó, ya alcanzaron la estatura espiritual. Todos tenemos que llegar a la misma madurez. Todos tenemos que llegar a la misma estatura. Para eso es el ministerio. Para que todos los miembros lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Para que todos cada día seamos conformes a la imagen del Hijo. Miren lo que está pasando en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí Amén. es cuando el Padre va a decir, cuando Cristo se forme en nosotros y ya no viva yo, ya no viva Ovidio Arango, ya no viva usted, ya no viva, ya no haya egocentrismo, ya no estemos pensando en nuestras propias cosas, ahí es cuando el Padre va a decir, ya no veo a Ovidio. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos lo habían visto así? Cuando el Padre mira de los cielos a la tierra y nos ve, dice, uy, aquí veo a Cristo el 10% en esta vida. Y por aquí, uy, aquí ya veo a Cristo el 20%, se está formando Cristo todavía en esta persona. Pero el Padre no puede decir todavía que se complace totalmente, porque hay un 20% de Cristo, pero hay un 80% todavía de la persona. Todavía está el yo imperando, todavía está el yo reinando, todavía está el yo gobernando, todavía muchos quieren hacer su propia voluntad. Cuando mira a otro lado, Dios dice, uy, aquí ya veo un avance mayor. Veo la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra, la obra de Cristo. Aquí ya veo un 50% de la imagen de Cristo en esta persona. En otro ya hay un 60, un 70%. Lo que sabemos es que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, la va a completar. Y hasta que llegue el 100% y el Padre diga, ya no veo a Ovidio Arango, ahora veo solo Cristo. Ahora veo solo el carácter de Cristo, amor, gozo,
El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces cuando el Padre nos mira dice, ya no está Ovidio Arango ahí, ya no gobierna el yo ahí, ahora está Cristo. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Tenemos que morir, mis amados, y solo se puede morir a través del Espíritu Santo y de la palabra. Esto es lo que el Señor quiere, el nuevo nacimiento, que venga el nuevo nacimiento. Cuando se soluciona el problema del diablo, el pecado y la separación por el Evangelio, viene el nuevo nacimiento. Entonces, muchos concentrados en cosas materiales y físicas y no le ponen atención al problema más grave de la humanidad, que es espiritual. Y cuentas daremos al Señor. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuál es el contenido de nuestras prédicas, de nuestros sermones, de nuestros mensajes? Había un evangelista que él conoció este entrenamiento y decía, yo era un evangelista que le predicaba a muchas personas, a multitudes, y habían señales y milagros y muchas cosas, pero yo era un evangelista que no hablaba de Cristo. Y la gente tenía humanismo, y cuando yo terminaba, la gente me iba a buscar. Cuando iba por las calles del pueblo, decía, mira, allá va el evangelista que predicó, tremendo hombre de Dios. Pero el hombre recibió este entrenamiento y tuvo que llorar y arrepentirse porque decía, yo era un evangelista de señales y milagros, pero no hablaba de Cristo. Y la gente tiene humanismo. La gente tiene humanismo. Muchos no son cristocéntricos, son antropocéntricos. Antropocéntricos es que están centrados en el hombre. Los mensajes de muchos son centrados en el hombre, no centrados en Cristo. Hay que arrepentirnos de muchas cosas. Hay que corregir muchas cosas si queremos agradar al Padre. Hay que empezar a morir. Hay que empezar a morir. Le cuento que llevo ya unos 8 años, aproximadamente un poquito más de 8 años enseñando pastores y líderes. Y uno encuentra todavía gente con un carácter, uno todavía encuentra ministros llenos de orgullo y de altivez. Ahí todavía cosas del viejo hombre. Hay que reflejar a Cristo. Tenemos un objetivo, una meta, y es ser cada día conformes a la imagen de Cristo. Ahí están las raíces, diablo, pecado y separación. Eso da 6 frutos. Son los 6 estados del no creyente. El número 1, léalo por favor. ¿Hijos de quién? Del diablo, porque se perdió la identidad. En el momento que vino el pecado y la separación, el hombre en el huerto del Edén pierde la identidad. La raza humana de ahí en adelante pierde su identidad y se convierte en hijos del diablo. Viene el culto a los ídolos. Satanás busca desviar la verdadera adoración y la fe correcta. La única fe que salva es la fe que está puesta en Cristo. Por eso Satanás busca con la idolatría desviar a la humanidad. 3, tienen problemas mentales. 4, tienen problemas físicos. Estamos hablando de los estados del no creyente. Para que lo anote ahí, por favor, porque algunos nos han preguntado, pastor, pero yo he visto algunas de estas cosas, por ejemplo, problemas mentales y algunos problemas físicos en creyentes. Sí, pero es que no estamos hablando de los problemas del creyente. Estamos hablando de los problemas o de los estados, los 6 estados del no creyente. Para que esto nos mueva a tener amor, para que esto nos mueva a tener misericordia, para que esto nos haga entender que juzgar al no creyente, criticar al no creyente, murmurar o hablar mal de ellos no los va a salvar. Lo único que los salva es el Evangelio. 5, tienen problemas del futuro. Se mueren y sus almas van a ir al infierno y posteriormente habrá, en la resurrección estarán en el día del juicio para ser lanzados al lago de fuego. Y 6, tienen problemas generacionales. Todo lo que sus hijos ven en la casa lo van a repetir, porque son modelos. El modelo que vieron en papá y mamá, muchos hijos lo empiezan a ¿qué? A repetir. Por eso vemos la idolatría. El abuelo era idólatra y le enseñó eso a los hijos siguieron ese modelo, después los nietos, generaciones de brujería, generaciones de muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo aprenden por el ejemplo. Se transmite por las acciones de lo que hay en casa, de los modelos que hay en casa. ¿Cuál es la solución? Ahora sí,
Vaya a la página número... Página 8. Esa es la lección 4. ¿Quién es Jesús? Página número 8 es el número que está en la parte inferior de la hoja. La lección es la lección número 4. ¿Quién es Jesús? Ahí le voy a adelantar lo que vamos a ver en esta lección. Cuando Jesús vino como rey, ¿qué hizo cuando vino como rey? Aquí lo tenemos. Vino y en Hebreos 2, 14 y 15 destruyó al diablo, las obras del diablo, como verdadero rey. Cristo significa ungido. Estos eran los tres oficios que se ungían con aceite: reyes, sacerdotes y profetas. Como rey vino y destruyó al diablo. Hebreos 2, 14 y 15. Como sacerdote vino a perdonar todos nuestros pecados, solucionó el problema del pecado, solucionó el problema con el diablo, y como profeta vino y abrió el camino para que nos encontráramos con Dios. Solo Cristo es la solución para diablo, pecado y separación. Solo Cristo, solo Evangelio. Él es el rey que viene a destruir las obras del diablo. Él es el sacerdote que viene a perdonar nuestros pecados. Y Él es el profeta que abre el camino, como dice Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando hay evangelio, ¿qué pasa, Pastor Jorge? ¿Cuáles son las raíces? Cambian las raíces. Padre, Cristo y Espíritu Santo, Trinidad, el Ah, Evangelio. mire, lo único que puede cambiar las raíces es el evangelio. Se cambian las raíces también y ahora es Santo Padre, ahora es Cristo y ahora es el Espíritu Santo. Después vamos a ver los frutos que trae el evangelio, la Trinidad, el Dios Trino. Le llamamos las 7 bendiciones de los hijos de Dios. No se vaya a desconectar, siga juicioso en las clases, porque vamos a ver más adelante las 7 bendiciones que tenemos los hijos de Dios. Las 7 bendiciones que recibe el ser humano que cree en el Evangelio. 7 bendiciones que recibe el hombre por haber creído en Cristo. Bueno, yo estoy que paso a la otra lección, pero hay algunas cosas que me lo impiden. Vamos a leer Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Aquí. Estoy que paso a la otra lección, pero me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo, hermano. Porque hay unas cosas bien importantes en este contexto que todavía estamos dando de hace 8 días. En Génesis 3:7, cuando vino el diablo y se dio a luz el pecado y ellos quedaron separados de Dios, quisieron solucionar el problema del pecado y la separación con sus manos, con sus propias obras, y fueron hasta un árbol de higuera, cogieron las hojas y se hicieron delantales. Pero esto representa muchas cosas. Esto puede representar muchas cosas. Y entre las cosas que vemos aquí es cómo el hombre quiere solucionar el problema del pecado con sus propias obras. Y el problema del pecado no hay ningún ser humano que lo pueda resolver con sus propias obras. Por eso entonces mire lo que vino en Génesis 3:21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Parafraseando es como Dios diciendo, ustedes no pueden solucionar este problema del pecado que hay ahora. Para esto tiene que haber un sacrificio, para esto tiene que haber un derramamiento de sangre, para esto tiene que haber muerte, y con las pieles los vamos a cubrir, y con las pieles los vamos a vestir. En Génesis 3:21 nos está mostrando el Evangelio. Génesis 3:21 nos está mostrando a Cristo. Nos está mostrando que Cristo iba a ser sacrificado por nuestros pecados,
Cristo iba a morir, su sangre iba a ser derramada, y iba a haber muerte en la cruz para poder limpiar y perdonar a los seres humanos de nuestros pecados. Por eso muchos se preguntan, ¿quién le enseñó a Abel a llevar el sacrificio que llevó en Génesis 4:4? Vamos a leer Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Pero antes de eso, miren lo que trajo Caín, verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí está. Uno era el trabajo de las manos de Caín, del fruto de las tierras, pero el otro representa ¿qué? ¿Cuál fue el otro? El sacrificio. Abel trajo del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahí hubo un sacrificio. ¿De dónde aprendió eso Abel? Lo más posible es que se lo haya transmitido ¿quién? Adán y Eva. Entonces tenemos el primer sacrificio en Génesis 3:21. Tenemos el siguiente sacrificio en Génesis 4:4. Y este primogénito de las ovejas que llevó Abel, ahí también podemos ver cómo esto se conecta con el Evangelio, cómo esto se conecta con Cristo. Y de ahí en adelante empieza una serie de sacrificios y de ofrendas que todo esto simboliza y apunta al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a derramar su sangre y que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Más adelante esto de los sacrificios se va a volver una ley. Cuando el pueblo salga de Egipto y Moisés suba al monte Sinaí, entonces ya el sacrificio será ley. Y comienza un sistema de sacrificios con los levitas, con los sacerdotes, el pueblo que pecaba venía y traía el animal era sacrificado y así se hacía expiación ¿de qué? De los pecados. Y esto duró unos 1500 años. ¿Cuántos animales murieron ahí? ¿Cuánta sangre se derramó ahí? ¿Cuántos sacrificios hubieron por el pecado? Muchos sacrificios. Pero ahora viene Cristo y con un solo sacrificio hace perfecto a los santificados. Un solo sacrificio, una vez y para siempre. Génesis capítulo 6, verso 14. ¿Qué más pasó? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué vino después? Vino el arca. Antes de que viniera el juicio del diluvio, que aproximadamente, cuando se hacen las cuentas, fueron 100 o menos de 100 años, no fueron 120 años. Cuando Noé recibe la palabra tenía 500 años, dice la escritura. Cuando viene el juicio tenía 600 años aproximadamente. Fueron 100 años o menos de 100, un tiempo de gracia, un tiempo para construir el arca, un tiempo donde Noé fue pregonero de justicia. Los que creyeron la palabra y subieron al arca, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, 8 personas, se salvaron. Los que creyeron la palabra y subieron en el arca, se salvaron. Los que quedaron por fuera del arca, se perdieron. ¿Cómo conectamos esto con el Evangelio? Es que hay muchas formas de conectar historias sin forzar los textos, pero hay historias que nos llevan a conectar eso con el Evangelio, con Cristo. Hoy el que crea en Cristo es salvo. Hoy el que crea en Cristo tiene vida eterna. Hoy Cristo, esa arca es figura de quién, símbolo de quién, de Jesús. El que cree en Cristo tiene salvación. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Vamos a mirar Génesis capítulo número 22, versículo número 13. Otra historia que nos lleva al sacrificio y se conecta con el Evangelio. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Entonces,
el que debía morir era Isaac. Vemos como el padre, que es Abraham, está obedeciendo a la voz de Dios. Y cómo el padre va a llevar a su hijo al sacrificio. Pero viene la voz del ángel y le dice, detente, Abraham, Dios ha visto tu obediencia. ¿Y qué encuentra él ahí? Encuentra el carnero. ¿Qué es el carnero? Es el macho de las ovejas. Anótelo ahí. El carnero es el macho de las ovejas. Y no muere Isaac como no morimos nosotros, aunque debimos morir por nuestros pecados y pagar por nuestros pecados, pero Dios proveyó el sacrificio, el carnero, también un tipo y un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en adelante todos los sacrificios que menciona la Biblia, después ya viene el sacrificio como ley, todo esto apuntando ¿a quién? A Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Solo el Evangelio puede resolver el problema espiritual de la humanidad. Bueno, mis amados, no alcanzamos a ver la lección número 4. Era importante estudiar nuevamente el contexto. Esta es una de las lecciones más importantes y es necesario grabarla, enraizarla. Si el Evangelio toma fuerza en su corazón y en su vida, se va a levantar todo lo demás. Mientras Cristo no tome fuerza en nosotros, no se va a levantar con la misma intensidad las misiones, ni el evangelismo, ni el discipulado, ni los grupos pequeños. Mientras usted y yo no muramos, entonces hay ministerios buscando sus propias cosas, estableciendo su propio reino, buscando fama, buscando reconocimiento, diciendo mis discípulos. No, el reino es el reino de Dios, los discípulos son de Cristo, todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Es por pura gracia que estamos aquí. Los dones ministeriales nos los dio el Señor. Así que si nos enfocamos y nos direccionamos con Cristo, vamos a encontrar respuestas en el campo al 100%. Cuando ya no viva yo, el Padre va a decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque está viendo a Cristo en mí. Cuando el Padre vea formado 100% a Cristo en Camila, entonces va a decir, esta es mi hija amada en la que tengo complacencia porque está viendo a Cristo en Camila, en Jainer, en Alexander, en Alejandra, en todos los que estamos aquí. Entonces, allá estamos apuntando, mis amados. Muchos se concentran en Moisés, en Elías, en Jeremías, quieren la doble unción de Eliseo, muchos quieren ser como X o Y profeta del Antiguo Testamento, pero nosotros estamos es para ser cada día conforme a la imagen de Cristo. Mujeres anhelando en las convenciones de mujeres ser como Esther, ser como Ruth, pero en el Nuevo Testamento hasta las mujeres tienen que ser como ¿quién? Como Cristo. Amén. Bueno, vamos a dar el espacio para formar los grupos. Vamos a tener nomás 5